Logopedicum, recursos logopédicos online. Hola amigos, soy Franklin Susaníbar y estoy encantado de poder hacer esta entrevista para Logopedicum y responder algunas preguntas que ellos me hicieron. Bien, la visión de la motricidad orofacial actualmente. Pues yo creo que la motricidad orofacial está pasando por varios cambios que están realmente favoreciendo la comprensión de todo el sistema estomatognático y sus funciones, ¿no? Existe mucha nueva evidencia respecto a la musculatura, así los ejercicios o determinados ejercicios realmente contribuyen o no a las funciones. Existen pues planteamientos sobre la neuroplasticidad que pueden contribuir también a que nosotros podamos evaluar y actuar en ese sentido para corregir lo más rápido posible o adecuar lo más rápido posible las funciones orofaciales alteradas que podemos encontrar en los pacientes. Entonces creo que la motricidad orofacial está cambiando rápidamente por las investigaciones que vienen saliendo y eso es favorable para tanto pacientes y nosotros tenemos que buscar la actualización. ¿Cómo veo la motricidad orofacial en Perú? Bueno, motricidad orofacial en Perú también se está desarrollando. Somos pocos profesionales a comparación de acá, o sea, el número de logopedas allá es menor que acá en España. Y evidentemente todos los logopedas no se dedican a motricidad orofacial, entonces existen avances, existen algunas contribuciones en publicaciones que hacemos con el grupo de la comunidad de motricidad orofacial y otros colegas que trabajan también muy bien en esa área, que están trabajando más en hospitales o en clínicas grandes. Y yo creo que pues futuramente va a haber más intercambios. Hoy en día se está haciendo muchos intercambios con otras universidades. Por ejemplo, estamos varios docentes peruanos también dictando en un diplomado, participando en un diplomado de la Autónoma de Chile, y muchos ponentes o profesionales chilenos también están haciendo ese intercambio en Perú. En España, pues veo que también se está abriendo un avance grande en motricidad orofacial. Veo muchos cursos interesantes que están pues, trayendo las actualidades a las personas en esa área. Y bueno, la tecnología que a veces se utiliza más rápido en esta región que en otras regiones, tal vez que en Sudamérica, y eso favorece a que pues, el área pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, yo creo que motricidad orofacial en España se está desarrollando bastante bien. Bueno, ¿qué me motivó en especializarme en motricidad orofacial? Fue, aunque parezca contradictorio, en la universidad yo nunca fui muy bueno en anatomía ni en neurología, no tuve tantas buenas notas, pero con el tiempo, después de formado, comencé a trabajar ad honorem en un colegio de educación especial y es una de las áreas que siempre me llamó la atención desde la universidad, tanto motricidad orofacial como voz. Y actuar con esos pacientes con problemas alimentarios, no necesariamente tenían disfagia, sino muchos de ellos por sus condiciones no lograban alimentarse adecuadamente. Entonces me fui introduciendo a ese mundo y fui pues leyendo bastantes publicaciones que había adquirido en Brasil y buscando un poquito más de esas publicaciones hasta que pues realmente percibí que es algo que me fascina, y yo creo que no existe mejor que hacer lo que uno ama realmente. Entonces, motricidad orofacial hoy en día es algo que me fascina. ¿De dónde surge la idea de profundizar el estudio en respiración? Como mencioné, trabajé en varios lugares donde
donde ya se veía pues las posibles interrelaciones de los niños que tenían problemas de respiración con la alimentación, y fui pues, profundizando la lectura, fui percibiendo que se hablaba mucho ya en la literatura brasilera, y después con los años también me percaté que ya también se hablaba mucho en la literatura inglesa en los años 80, 90 sobre la respiración y todo lo que ello podía conllevar si no había una identificación y un tratamiento. Pero a pesar de que se hablaba mucho, no existía tal vez un protocolo específico, entonces fue surgiendo un poco el interés de saber más la fisiología, la anatomía, la normalidad y cómo ir desarrollando alguna herramienta o pues, capítulos de libros, textos que nos expliquen mejor esa parte fisiológica del modo y el tipo respiratorio. Bueno, ¿por qué decidí crear el protocolo? Surgió pues la idea de hacer una herramienta que sea específica para respiración. Como les mencioné, no vi en la literatura un protocolo específico, una prueba específica. Conversando con algunos colegas de motricidad orofacial en Brasil, en los diferentes congresos que fui, conocí el trabajo de Barreto, de una fonoaudióloga brasileña que había creado la placa oronasal, la plaquita de 90 grados, y decidimos modificar esa placa, hacerla más grande, milimetrarla, crearle una hoja de registro y para que acompañe ese registro más apropiado, decidimos crear una prueba que acompañe a la valoración con esa placa. Entonces, de ahí fui profundizando más el tema de respiración. Exactamente, en breve saldrá la nueva versión del libro. En realidad no es ni siquiera la nueva versión, es un libro nuevo que pues debería haber salido el año pasado, solo que hubo algunos retrasos por los viajes y por las revisiones extensas que estábamos haciendo. El libro va a contar con una parte de fundamentos, de evaluación e intervención en los diferentes temas de la respiración. Nos estamos centrando en respirador oral, pero existen algunos acápites sobre alteraciones en el sueño y síndromes de apnea obstructiva del sueño, que han sido invitadas personas especialistas en el tema, que van a tocar brevemente, pero el teor del libro, el grueso del libro trata sobre respiración oral, y ya desde el fundamento podemos ver todo lo nuevo que existe en los estudios fisiológicos sobre la respiración, ¿no? Que tradicionalmente creíamos que todo el respirador oral era todo hipotónico. En realidad existen estructuras musculares que sí disminuyen el tono como reflejo protector, y hay otras que aumentan el tono postural también como reflejo protector para abrir la vía aérea superior y etcétera. Entonces es un libro que va a traer mucho contenido actual y basado en evidencia, porque estamos citando muchos artículos. Ya tenemos como 300 referencias de diversos artículos solo en la primera parte. Entonces va a ser creo que un libro muy interesante para los amantes de motricidad orofacial y aquellos que se están dedicando al tema de respiración. Bien, yo no he sido uno de los precursores en realidad del no praxias para el habla, ¿no? En realidad existen muchos autores más que ya hablaban antes que nosotros lo divulguemos tal vez en las redes, por eso que puede ser que sea una de las personas que haya divulgado más en realidad lo que otros autores ya habían investigado y ya venían hablando hace muchos años. Viendo esos estudios, siguiendo a esas referencias que hacían esos autores, pudimos hacer una revisión bastante amplia sobre el habla y los actos motores orofaciales, y pues concluyendo que realmente
los actos motores orofaciales o laringeos no verbales no contribuyen a la producción, estimulación del habla, ¿no? Entonces es importante que podamos cambiar el paradigma, y de ahí que publicando algunos artículos que otros autores ya habían investigado, compartiendo esa información, las personas fueron siguiendo este paradigma, ¿no? Entonces el habla es mucho más que solo un acto motor. Para evaluarla, rehabilitarla, estimularla, necesitamos mucho de lingüística, de lenguaje, de procesamientos auditivos, etc. Entonces es mucho más compleja que solo un acto motor. Los estudios que han querido comprobar que las praxias, que los ejercicios motores orofaciales pueden contribuir al habla, no tienen buenos niveles de evidencia, y aquellos que aparentemente tienen buenos niveles de evidencia mezclan tanto terapias verbales con ejercicios. Por el contrario, las terapias verbales, utilizando pares mínimos, oposiciones máximas, rasgos distintivos, el modelo de ciclos y otros tratamientos más, utilizando habilidades metalingüísticas, tienen tienen niveles altos de evidencia. Entonces ahí podemos ver que el habla realmente se rehabilita trabajando sonidos del habla. ¿Ok? Entonces es importante para ello pues hacer un buen diagnóstico, diferenciar cuándo es una alteración fonética, una alteración fonológica y todo ese proceso. Entonces de ahí viene la defensa de que debemos evitar hacer esos ejercicios motores orofaciales, porque lo único que van a hacer es demorar el progreso y el alta del paciente. En los casos de motricidad orofacial o otras funciones orofaciales como la deglución y masticación, pues yo en los últimos años no me he dedicado mucho al estudio de deglución, entonces no sabría decir si realmente algunos ejercicios orofaciales puedan contribuir a mejorar la deglución. Pues lo que sí he podido ver es que en disfagia algunos ejercicios para mejorar la fuerza de la propulsión de la eyección de la lengua aparentemente están teniendo relación con la mejoría en la función. En la masticación ya hay numerosos estudios desde la década de los 70 hasta la actualidad que han comprobado, por ejemplo, que la fuerza muscular no tiene relación directa con el performance, con la habilidad de masticar. Entonces, hacer ejercicios de fuerza para que el niño mastique mejor no va a conllevar eso. La fuerza no necesariamente se transfiere a la función. Entonces, tenemos que observar bien qué trabajar realmente con esos pacientes, cómo trabajar realmente con esos pacientes. Existe mucha controversia en algunas funciones, pero existen funciones orofaciales, por ejemplo, como la parálisis facial, que sí necesitan de esos ejercicios, ¿no? Sí necesitan hacer ejercicios motores orofaciales, pero de manera adecuada. Sí necesitan a veces hacer determinados masajes, pero de manera adecuada. En SAOS también ya se ha comprobado que existe evidencia de que algunos ejercicios orofaciales para determinados pacientes con esa patología pueden contribuir a mejorar el sueño, la calidad del sueño y la respiración en esos pacientes. Entonces, pero en el habla es totalmente diferente. Yo creo que eso es importante, de que se siga estudiando, y de aquí a algunos años se va a tener de manera más clara qué puede ayudar a las diferentes funciones orofaciales y qué no ayuda realmente. Logopedicum, recursos logopédicos online.